Buenos días, estimados oyentes de Radio María Uruguay, hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Hoy estamos aquí en un programa especial que amerita poder tenerlo, y vamos a hablar para esclarecer un poco a la gente sobre la verdad de esta ley de eutanasia que van a sacar, ¿no? Así que para eso le damos la bienvenida al doctor Escorzo. Muchas gracias por estar con nosotros, Daniel. No, el agradecido somos nosotros y estar en la casa, ¿no? De uno. Sí, exactamente. O sea que evidentemente esto es un doble orgullo. Primero, venir a hablar contigo en este programa tan bonito, para aclarar un poco más, porque realmente, querido Juan Carlos, hubo una confusión, una desinformación generada a propósito, ¿no, verdad? Una desinformación que humildemente creo que partió de los grandes medios de comunicación, que estaban muy bien organizados, y de esa manera lograron que la gente entrara en el caos, y ese caos origina que después uno opta por el camino más equivocado. Y creo que eso fue lo que pasó. Hubo gente que luchó mucho, que se inspiró mucho en Dios y la Virgen, pero cada vez que iban a hablar correctamente, si los oyentes hacen memoria, los grandes medios de comunicación los interrumpían sistemáticamente. Hasta el último momento que vi alguna entrevista, le daban los últimos minutos del programa y todavía los apuraban para que no pudieran desarrollar la idea. Si a eso le agregamos que cada vez que desarrollaban una idea importante, sistemáticamente los periodistas los interrumpían, me parece no solo una falta de respeto, sino una estrategia para desinformar. Yo no creo en teorías conspirativas, pero evidentemente estuvo muy bien armado, y esa armazón basada también en encuestas pagas que obtenían el resultado que ellos querían, porque yo me tomé el atrevimiento y la paciencia de leer las encuestas y tenías que responder lo que ellos querían, no era una respuesta abierta. Entonces, realmente ahora es el momento de pedirle al Espíritu Santo y a la Virgen María que nos den la capacidad a los que hablamos la verdad de la realidad, de la aberración que es la eutanasia, para poder transmitirle a los oyentes, y que a su vez el Espíritu Santo y la Virgen hagan que esos oyentes puedan transmitirle a los otros. Exactamente. Y además, el primer concepto que yo le diría sería aclarar que esto no tiene nada que ver con la religión. Evidentemente, a los católicos la religión, a través del Espíritu Santo y sus 7 dones, nos da esa capacidad de transmitirle. Y si es un ateo, un agnóstico o un no católico, o un no cristiano, hablarle en la medida que el Espíritu Santo nos permita y ustedes crean conveniente, de las realidades, de ciencia, de números. Exactamente. Eso es muy importante lo que estás diciendo, Daniel, que bueno, nosotros somos una radio católica, pero acá lo que queremos es apuntar y dirigirnos a toda la gente de bien. Exacto. O sea, la gente que no importa si es atea, si es judía, lo que sea. No. Bueno, los judíos comparten con nosotros, por supuesto, pero no interesa eso. Lo que interesa es saber a qué nos lleva toda esta cultura de la muerte, porque además tenemos la experiencia de los países que ya lo llevan adelante. No hace falta que experimentemos nada, porque ya está. Pero yo lo que noto es que lo que vos me decías, Daniel, que es muy importante, es decir, no ha habido la suficiente información de parte de la gente que tendría que haberla dado, sobre todo los profesionales, sobre el tema de los cuidados paliativos y de lo bueno que es, porque de hecho vos nos comentabas que hay una ley que ya estaba pronunciada por el Parlamento hace muchos años y nunca se le dio curso. No. O sea, indudablemente ahí, aparte de que hay una cultura de la muerte, también hay cuestiones económicas
para más fácil a una persona darle una inyección y matarlo que tenerlos en cuidado paliativo, ¿no? Exactamente. Mira, incluso con respecto a lo que tú me decías, el otro día leí una persona que estoy seguro que está en contra de la eutanasia, que entró a virar contra los médicos de cuidados paliativos. Y esto tiene que la gente saberlo. La Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos se fundó en el año 2000. Desde el año 2000, que se fundó en la ciudad de Colonia, del Sacramento, estuvimos y seguimos luchando para que la universidad nos considere una especialidad médica como cardiología, traumatología, la especialidad que a ustedes se les ocurra. Nosotros no nos consideran especialistas, cuando en realidad tenemos una formación. ¿Esto qué origina, querido Juan Carlos y querida audiencia? Que los que hacemos cuidados paliativos, sean médicos, nurses, enfermeras, fisioterapeutas, tengamos que pagarnos el curso de formación. No es gratis. Puedo decir el nombre de donde se hace, la Universidad Católica, Universidad Montevideo. Y tienen que pagarse del bolsillo de ellos el curso para tener lo que se llama una maestría. ¿Qué significa una maestría? Que no sos especialista. Entonces, los médicos de cuidados paliativos, que lo hacemos por amor a esa persona que está grave y que está en el momento de partir, y su familia, lo hacemos con cariño y con amor y con ciencia, no con conciencia todos juntos, sino con conocimientos científicos. Y las mutualistas no nos pagan como especialistas, nos pagan como médicos de alta dedicación. Es un lindo sueldo, todo lo que ustedes quieran, pero no tenemos las ventajas económicas de un especialista. Y aún así, siguen formándose gente en cuidados paliativos, por la responsabilidad que tenemos ante la sociedad. Yo como católico digo, si Dios me dio el don de ser médico, mi responsabilidad es ese don brindárselo a los demás. Los médicos que no tienen una fe religiosa, lo hacen por responsabilidad a la gente. Y por el juramento que han hecho los médicos, y ¿no? Si te puedo decir que alguien hizo un juramento hipocrático, somos los paliativistas. Claro. Vamos a entendernos, no somos superhéroes, no somos los mejores médicos del mundo, no somos seres especiales, no. Nos dedicamos profesionalmente a esto, como el pediatra, como el dermatólogo, como el cardiólogo se dedica. Entonces, vamos a entendernos de que, mirá que es un trabajo duro, son 24 horas al día, los 7 días de la semana. Que ustedes están disponibles con el las enfermo. 24/7. O sea que pueden llamarlo en cualquier momento. Y te va a atender el médico, la NER o el equipo. Claro. Es decir, esto no lo pagan las mutualistas. Ahora, vos decís, y si es tan maravilloso, si ahorran plata, ¿por qué las mutualistas no optaron? Porque todavía casi un 35% de los prestadores de salud privada no lo tienen. Y esto en el interior es peor todavía, ¿no? No lo sé por qué no lo tienen. Ni me voy a poner a discutir ahora ni razonar, claro, porque ya en 25 años de lucha no hemos conseguido absolutamente nada, a pesar de que la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos luchó y luchó. Evidentemente eso está más allá del alcance, pero aún con todas estas contras, que no nos pagan como especialistas, que lo hacemos por amor a la gente, que nos tenemos que bancar el curso. Yo, por ejemplo, no lo hice acá en el Uruguay, yo me formé en la Argentina, en la ciudad de La Plata, en el Instituto Mainetti, durante 2 años, y vine acá con el título, y bueno, y después tuve la gracia de Dios de ser director durante 11 años de los Pisander 2 de la Asociación Española, y después 15 años director de la unidad, y que la hicimos, de la unidad de cuidados paliativos del Círculo Católico. Eso es importante, la experiencia que tenés, son muchos años. Sí, pero no la experiencia mía, la experiencia del equipo, porque acá es un equipo que claro, trata a sí, la gente. lógicamente. Es un equipo interdisciplinario en el cual el objetivo principal es el binomio paciente-familia. Eso hay que entenderlo bien. La especialidad nuestra nos exige atender al binomio paciente-familia, porque no está enfermo el paciente, está enferma la familia. Exactamente. Y las unidades cuidan ambos binomios.
cuando se diagnostica, en el curso de la enfermedad y después que la persona fallece, seguimos en relación con la familia. Entonces todo eso, los servicios de salud ni nos hacen promoción, querido Juan Carlos. Yo me acuerdo que estas dos hermosas instituciones, tanto la Española como el Círculo, que tuve el honor de trabajar, no nos consideraban, nos tenían ahí medios escondidos, no sé por qué. Incluso yo hablé en el Círculo y digo, che, ¿por qué no ponen que el Círculo tiene? Y no, Daniel, ¿viste cuando te dicen no lo decían por maldad, se ve que había una orden de, bueno, muchacho, que esto haga su curso natural. Pero aún así, gracias a Dios, el Círculo Católico, creo que hoy, yo no soy quien para juzgar las otras unidades, es la mejor unidad privada que hay en el país. En cuidados paliativos. Es maravilloso. Fíjate que tuvimos, si será bueno los cuidados paliativos en domicilio, que después los seguimos atendiendo en el sanatorio del Círculo, que hasta que yo me jubilé, era un solo médico, con todo el equipo, por supuesto que era yo, y hoy, gracias a Dios, el Círculo tiene 4 médicos especialistas en cuidados paliativos porque reestructuró las cosas que no se hicieron bien en mi periodo, ahora se están haciendo mucho mejor, con una mejor calidad de asistencia. Y como colorario de esto, la gente, y no creo que esto sea propaganda para ningún servicio de salud, les digo que hay servicios de salud que tienen muy buenas unidades de cuidados paliativos, pero que van a aceptar la eutanasia. Claro. Hay 2 instituciones, no sé si las puedo nombrar, que tienen el antecedente que no hacen el aborto, sí, que son el Círculo Católico y el Hospital Evangélico. Claro. Yo creo que esas 2 instituciones, si no es por hacer propaganda a ella, que el Evangélico tiene una muy buena unidad de cuidados paliativos, son hoy por hoy las instituciones más seguras que le brindan a la gente de que una vez que estés internado, esa duda, y no es teoría conspirativa de que qué van a hacer de mí, en esas instituciones no va a pasar. Claro. Por el antecedente de que dijeron no al aborto. Claro. Eso está muy bueno. Y Daniel, me gustaría que explicaras un poco, porque es muy importante el tema de que eso afecta a toda la familia. Uh-huh. Porque hoy el día, en el egoísmo en el cual estamos viviendo, lo que se busca justamente es el ataque a la familia, como ya sabemos. Claro. Y también el ser individual que va llevando la sociedad a que una persona que está enferma y que no tiene amor de la familia, no tiene cuidados de los médicos paliativos, hace que tome una decisión que en realidad, en el fondo, no la quiere tomar, porque ¿quién se quiere morir? Nadie se quiere morir. Absolutamente nadie. Entonces sería interesante, Daniel, que vos explicaras todo lo que se relaciona con la familia. Te digo lo siguiente, ¿no? ¿Verdad? El tema, yo pienso que todo está muy bien organizado, desgraciadamente, por el mal, por el diablo, sí, claro, que tiene sus efectores en seres humanos. Lógicamente. Que quieren desestructurar la familia. Empezamos con el aborto, con ese proceso de culpa, que gracias a Dios Radio María, a través de la señora Mesone, lo explica correctamente y trata de sanarlo. Después empezó con la ideología de género. Exacto. Después hicimos la ley de marihuana. Exacto. Y terminamos con la eutanasia, es decir, cumplimos el ciclo de la muerte. Exacto. Es decir, lo que se trató de instaurar es la cultura de la muerte y a través de esa cultura el individualismo. Claro. Yo pienso en mi cuerpo, voy a hacerme un aborto. Exacto. Apoyado no por el padre, sí, ¿no? Sí. Yo pienso en que la sociedad, yo me voy a crear el género, el sexo que soy. Si naciste varón vas a ser varón toda tu vida, si naciste nena vas a ser nena toda tu vida. Exacto. Eso es clarísimo. Y ahora, en ese momento de angustia, que ya ahí empieza el fraccionamiento de la familia, ¿no? Claro. La división. El padre no reconoce de que el hijo es de él, la señora, desgraciadamente presionada, quizás por la sociedad de consumo, presionada por la familia, presionada porque el padre quizás no lo quiere reconocer, opta por una situación, por una muerte de matar a un indefenso en el vientre de la madre. Después
llevamos ahí ya empieza a ver ese núcleo familiar que podría haber sido un matrimonio, ya deja de serlo. Claro. Y después llegamos a la etapa final de la vida, en el cual las personas ya hace años, a las personas mayores no se les tiene el respeto que se les tenía antes. Entonces ya se le empieza a ver como una carga social, asociado a que cuando una persona tiene determinada edad y tiene un resfrío, ¿cuántas veces hemos oído, queridos oyentes, que te dicen, yo no quiero molestar a nadie, yo no quiero ser una carga? Claro. O sea, ya la persona, no sé por qué, si sé porque somos una manga de tristes en el Uruguay, o porque no damos cuenta que la edad avanzada es un regalo de Dios, Claro. para que le transmitas experiencia a los Claro. demás, transformamos nuestra mente en ser una carga. Exacto. Entonces, fíjate, llegás al médico, sos mayor y te dice, mirá, tenés una patología grave que te va a llevar a la muerte. Entonces vos, que a veces tenés un resfrío y decís, no quiero ser una carga, si el médico viene y te dice eso, que es real, que te lo tiene que decir, ¿vos qué pensás? Matame. O sea, ahí viene el matame. Y ahí viene esa imagen de esa persona que fue un luchador toda la vida, sea un hombre o una mujer, que formó los hijos, que formó los nietos. ¿Le deja qué legado? ¿Qué trascendencia? No esa imagen del padre luchador y la madre luchadora que se levantaban a las 4 o 5 de la mañana, sino de una persona quebrada, Claro. y Claro. que le deja como legado, matame. Exacto. Exacto. ¿Qué imagen queda? Claro. Claro. Entonces ahí tenés la destrucción total de toda la familia y el lío que se va a formar. Eso es importante. El también. lío que se va a formar, porque los abogados, al cuales yo les tengo mi respeto, van a hacer la plata del año, porque esténse seguros de que en cada eutanasia va a haber una demanda atrás. ¿Saldrá o no saldrá? Pero que va a haber demanda, va a haber demanda. Que va a haber todo un proceso judicial atrás de esto, va a ser impresionante. Entonces, tenemos que pensar que esto también es negocio. Sí, sí, totalmente. No solo para post-mortem, sino durante el proceso de muerte. Y llevo a lo otro. ¿Por qué es negocio? Porque la eutanasia la promocionaron muchos servicios de salud, aunque te cueste creerlo, no de manera plausible de sí, estamos de acuerdo con la eutanasia, porque ahora se refugiaron en la ley. Pero yo pregunto, esos servicios de salud que desde el año 2023 está la ley y la encajonó tanto el gobierno anterior como este, recién el 8 de octubre la reglamentaron, que ahora después vamos a hablar de eso, las encajonaron, y los servicios de salud, la ley de cuidado paliativo, sí, la encajonaron hasta el 8 de octubre que está reglamentada. Claro. Esos servicios de salud van a promocionar la eutanasia. Claro. Mire, no tenemos cuidado paliativo, pero acá tenemos eutanasia. ¿Para qué va a estar sufriendo? Claro, lo que pasa es que fíjate vos, después de unos años, la reglamenta cuando ya está sacada la ley. Exacto. Entonces, para que no se diga, la teníamos encajonada. No, la tiene, tanto el gobierno anterior de coalición como este gobierno la encajonaron. Claro. Hasta que saliera la ley de eutanasia. ¿Por Claro, qué? claro. Porque viene la otra punta de la madeja y la otra punta de la destrucción de la familia. Mi querido Juan Carlos, es muy fácil manejar una persona que está enferma y se le que dice está que se va a debilitada, morir. lógicamente. Claro. Los médicos sabemos hablar, algunos no saben hablar, pero hay muchos que van a saber hablar y que van a estar comprometidos con la ley, quizás por su conciencia, que en mi opinión tan recontra equivocado, y quizás por una motivación económica. Y sí. Entre paréntesis digo que en Nueva Zelanda se le paga $600 americanos a los equipos que practican eutanasia. $600 americanos, una motivación económica. ¿Está? Bueno, acá evidentemente un médico que va a practicar la eutanasia lo van a entrenar para decirle lo favorable y maravilloso que es matarlo. Claro, claro. Y una persona que está quebrada moralmente no es libre de tomar las decisiones. Exactamente. Yo creo que hagan un pequeño ejercicio
supóngase, por nada más que por un instante, después le pedimos a la Virgen y al Espíritu Santo que nos saque esa idea horrorosa, que viene el médico y te dice, mirá, tenés un cáncer de colon, está avanzado, te tenemos que hacer esto, y no sabemos qué resultado vas a tener. Automáticamente ya esa persona... Ya quebraste. Ya quebró. Entonces, después pasa a un médico que van a estar entrenados para decirte, mira, la mano viene brava, claro, con la quimio vas a vomitar, con esto y con lo otro. ¿Y qué va a decir la persona? Opto claro, por ese camino. Claro. Ojo, esto no es como si fuéramos un concurso de carnaval, médicos muy entrenados en favorecer, en proponerle la eutanasia, y médicos muy entrenados de cuidados paliativos en decirle no hagas eso. Porque los paliativistas no vamos a entrar en esa discusión. Los paliativistas vamos a decir la verdad. Somos los únicos especialistas que sabemos manejar el dolor total en el binomio paciente-familia, y somos los únicos especialistas en que la medicina la ponemos al servicio del paciente. La eutanasia estás poniendo al paciente, no en al servicio de la medicina, que ya de por sí es espantoso poner una persona al servicio de la medicina, sino poner la medicina al renglón económico de los prestadores de salud, claro, y del Estado. Ver el costo, el número. Tú sabes, querido Juan Carlos, que en Canadá se sienten orgullosos de los que están ahorrando en tratamientos, claro, sobre enfermedades graves. Claro. Claro. Es vergonzoso. Claro. Dicen, estamos ahorrando esto. Es lamentable, te están poniendo precio a la vida de un ser humano. Exactamente. Precio a la vida de un ser humano. El otro día escuché una persona que no importa cuál, no era paliativista, diciendo que había que estructurar durante años, cómo, ahora que salió la reglamentación, cómo se van a organizar los equipos. Bueno, yo te voy a contar la experiencia, te vuelvo a preguntar, ¿puedo nombrar en dónde fue? Sí, sí. En el querido Círculo Católico, fue en el año 2003. El presidente era el señor Daniel López Villalba, la dirección técnica estaba a cargo del doctor Anuar Abisat y el doctor Leonardo Cipriani. Yo había entrado como médico de medicina general. Un buen día, estos dos colegas, que eran los directores técnicos del Círculo, me llamaron a una que fuera a hablar con ellos a ver qué eran los cuidados paliativos. Y les expliqué lo que había hecho en el HOSPI de la Española. Me dijeron, ¿cuánto tiempo tardás en organizarnos una unidad de cuidados paliativos? Entonces yo les dije, bueno, preciso esto y esto. Y me dijeron, no, Daniel, no podemos empezar con todo lo que vos querés. Porque seguro, yo les vine con el protocolo de lo que había aprendido. Claro. Que era otra estructura distinta a la atención domiciliaria. Entonces me dicen, no, pensá algo. Bueno, fui a casa, lo pensé, lo crañé, al otro día digo, ¿y cuándo precisas de esto? El doctor Cipriani y el doctor Anual me dijeron, mañana. Fui a casa, armé todo. Digo, bueno, preciso que yo sea el médico, yo tengo que elegir al personal y yo lo tengo que entrenar. Me dice, personal, vas a usar el personal que hace la atención de los pacientes que tenemos internados en domicilio. Claro. O sea, médicos, enfermeras y practicantes. Bárbaro. Preciso un fisioterapeuta. No, por ahora no, me dijeron. Claro. ¿Pero qué es lo más urgente? Digo, no, preciso alguien que me vaya a dar la medicación. Claro. Perfecto. Entonces me dijeron, y yo te la nombro. Digo, no, vos dame el personal que tenés y yo lo voy a entrevistar y lo voy a elegir yo. Claro. Me dice, bueno, ¿cuánto tardás en entrevistarlo? Y si me das la lista, llamalos y empezamos a entrevistarlo. 3 días tardé en entrevistarlo. O sea, el primer día que me llamaron, 3 días más son 4. Al quinto día fui y dije, bueno, quiero A, B, C y D. Muy bien, los tenés. Y me dijeron, les vamos a hablar, no se les va a pagar un sueldo extra, porque lo único que van a tener tu entrenamiento contigo, y van a seguir recibiendo el mismo arancel. Claro. Perfecto, porque estaba dentro del trabajo de ellos. Exacto. Bacanudo. Empezamos a funcionar. Año 2011. Déjame ver porque yo te traje los números acá.
En el año 2011... En el año 2011 empezamos atendiendo... Acá lo tengo, mirá. Qué bien. Ya lo había marcado. En el año 2011 empezamos asistiendo alrededor... Ahí está. Atendimos 125 pacientes. Año 2011. Y vos me decís, pero Daniel, si empezaste en el 2004, ¿por qué me traes un número del 2011? Sí, en el 2011 fue cuando tuvimos más personal, que me lo dio el Círculo Católico, en base a lo que había ahorrado durante 8 años, más personal administrativo, porque después, en el correr de los años, me fueron dando un fisioterapeuta, que tenía las funciones de fisioterapeuta en domicilio, pero se adaptaba a los cuidados paliativos, y nos dieron una psicóloga, que no generó gasto porque claro, era el salario que ganaba. Lo único que recibía un entrenamiento especial y yo los elegía. Y me dieron un administrativo, y ahí pudimos empezar a hacer números. En el año 2011, de los 655 pacientes fallecidos de todo el año en el Círculo Católico, 125 lo atendimos nosotros. O sea, un 19%. En el año 2017, que fue el último año que llevamos la estadística, porque después fue un trabajo impresionante y no pudimos llevarla, de los 921 pacientes fallecidos en el Círculo, 284 los asistimos. ¿Qué porcentaje nosotros. Alto? No, te digo el porcentaje. Pasamos en 6 años, después en los últimos 3 años que trabajé, este número tiene que haber aumentado, pero quiero darte cifras reales, que los hizo el contador del Círculo Católico, estos números, pasamos de atender un 19% a un 28%. Bueno, ahí está la evidencia de que esto es barato. El costo, claro, el costo. Claro. Si en 6 años aumentamos un 9% y logramos mejorar la calidad de atención, porque en ese año, el 2011, ya tenía un fisioterapeuta, tenía el psicólogo, y tenía un administrativo. Después tuve más enfermeros, porque tuvimos más pacientes. Y vos me decís, ¿cómo consiguieron más pacientes? Muy sencillo. Primero empezamos a hablar con los oncólogos, sabíamos que éramos los que podíamos acceder más fácilmente, pero en los últimos años tuvimos pacientes oncológicos, neurológicos, cardíacos, con patología pleuropulmonar, renales y quirúrgicos. Increíble. No, increíble no. Es el trabajo que el Espíritu Santo nos incentivó a todos, y los mismos colegas que antes nos veían como regadores de plantitas, y no tengo ningún pudor en decirlo, no, siempre me embromaba, vos Daniel regando plantas. Le digo, no, estoy atendiendo a personas que están graves. Esos mismos colegas que cuando empezamos, tanto en la Española como en el Círculo, nos decían los riega plantitas, nos terminaban llamando para que asistiéramos a los pacientes de ellos con excelente calidad técnica de servicio y excelente relación costo-beneficio. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si hubiera sido un fracaso tanto el HOSPI, y después les explico una cosa del HOSPI, como hubiera sido un fracaso la atención domiciliaria, nos hubieran clausurado, nos hubieran cerrado, me hubiera dicho, no, olvídate. No, mirá, acá hay mucha pérdida, ya está. Te tiro números. Los cuidados paliativos empezaron con Santa Elena, dice la tradición, que fue la que encontró la cruz de Cristo. Sí, allá, la mamá del emperador Constantino. Exacto, allá en el siglo IV después de Cristo, asistiendo a la gente que no tenía dinero y que nadie los quería ni recibir ni mirar en Constantinopla, claro, y en Roma. Después Fabiana lo hizo lo mismo en Roma. Después eso fue toda una larga trayectoria de gente católica, después cristianos, después cantidad. Cecily Sander en 1960, en la década del 60, ayornó esos cuidados paliativos. Cecily Sander era anglicana. Y de esta exquisita señora que era médica y psicóloga y enfermera, un buen día se encontró que no había plata para atender a estos pacientes en Londres.
¿Y qué hizo Cecily Sander? Dijo, bueno, vamos a sacarlo del sanatorio y los vamos a llevar a una linda casa en el cual con ciencia, con conocimientos científicos, para no confundirlo con la palabra conciencia, vamos a asistirlos, pero con un equipo pensando en los conceptos que dije antes. Binomio paciente-familia, dolor total. Cecily Sander tenía una frase, que después le sigo contando de Cecily, que decía, usted importa por lo que usted es. Como persona. Usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Claro, la dignidad de la persona. Punto. Y además muchos casos, Daniel, perdona que te interrumpo, de testimonio de gente que teniendo toda esta contención y este amor de la familia y de los médicos y de todos los que son el personal, han tenido una recuperación. Sí, vamos a entenderlo bien. Vamos a la recuperación dentro de la gravedad que tiene. Sí, dentro de la gravedad, por supuesto. Vamos a aclarar, la recuperación es para que la persona enferma logre el objetivo. Exacto. Esa es la recuperación que tenemos que entender. No voy a ponerme a contar la infinidad de casos de personas que lograron el objetivo, después si tenemos tiempo lo hago. Pero a lo que yo voy, retornando a Cecily, es que a partir de ahí nace el germen de los cuidados paliativos actuales. Sacar a los pacientes, atenderlos con personal, con conocimientos científicos y especializados en los hospicios. Hoy en el Uruguay, gracias a Dios, está el Hospicio San José, que atiende a gente de salud pública, que está en Boulevard y Agraciada, que es un trabajo espectacular. Y esta dama lo empezó a trasladar al mundo. Y dice, ¿y cómo hizo la plata? ¿Sabés cómo hizo las primeras dinerillos para conseguir el material que necesitaban? Se reunió, porque era una dame, con la gente de la alta sociedad británica, hizo un té. No un chocobingo, hizo un té, me imagino cómo sería eso, y esa gente aportó para que se asistiera a esos pacientes. Se contrataron las camas, empezó a crecer, y después se fundó el San Christopher, que fue hospital de referencia en Europa hasta el año 1970. Después el Padre Pío fundó algo muy similar en Italia, con el hospital, el Hospicio del Amor y la Paciencia. Entonces, vos te pones a pensar, es ciencia, es amor, es juramento hipocrático. Exacto. Es poner la medicina al servicio del paciente. Cuando aparece este boom, el señor Oscar Magurno envía al doctor Morse, que era su director en esa época del Círculo. El doctor Morse se reúne con Cecily Sander y trae el hospicio. Y aquí este cuento. ¿Por qué se trajo el hospicio al Uruguay? Y lo usó la española. Hoy, no sé por qué causa, falleció el señor Magurno y cerraron los hospicios, el centro de recuperación traumatológica y el psicogeriátrico. Problema aparte, no me interesa porque yo no estaba ahí. ¿Por qué lo trae? Por plata. Los hospicios, está demostrado matemáticamente, económicamente, que te ahorran la estadía día-cama en un 50%. En el año 1994-95, el doctor Morse dijo, bueno, vamos a hacer un estudio parecido al que hicieron en Inglaterra, para mostrar el ahorro. Y uno que habían hecho... Acá en Uruguay. Sí, lo hicimos en el hospital. Y fuimos al segundo Congreso Argentino de Cuidados Paliativos que se hizo en Buenos Aires y sacamos el primer premio. Mira. Compartido con una gente muy amable de Costa Rica que presentó otro trabajo del uso de la morfina, pero sacamos el primer premio porque demostramos matemáticamente que se ahorra el 50%. Para que los oyentes tengan una idea. Hoy por hoy el costo estadía día cama convencional sale alrededor de 12.000 pesos por día. Cada paciente que esté internado, 12.000 pesos. Día cama estándar. En los hospicios se ahorra el 50%. El promedio de estadía de un paciente grave en el sanatorio son entre 28 y 30 días. Eso lo multiplicás, te tenés que sacar el 50%, que iban a estar 28 o 30 días, con mejor
calidad Claro, asistencial encima. en el hospicio, Encima eso. con gente que sabe lo que tiene que hacer, no que los otros no sepan, no están entrenados. Claro, exactamente. Es como si a mí me decís, Daniel, anda a hacer una operación de traumatología, te digo, no, Juan Carlos, anda a hacer la tuya, yo no Claro, puedo hacer eso. Claro, exacto. ¿Está? Sí, sí. Entonces mejoramos la relación costo-beneficio y mejoramos la calidad asistencial. Después me voy para el círculo y no teníamos hospicio en el círculo. Era todo atención domiciliaria. Entonces, queridos oyentes, en esa atención domiciliaria, ¿cuánto se ahorró el círculo? Claro, claro. ¿Cuánto se ahorró el círculo? A eso agregale, no había llamados de emergencia para los pacientes de cuidados paliativos porque lo atendíamos nosotros. Claro, ¿Por qué? No porque el médico de emergencia no lo supiera tratar. Quizás no lo sabía tratar, porque los que sabemos tratar hay que estudiarlo. claro. Lo tratábamos nosotros. Entonces la gente le decíamos, usted cualquier cosa nos llama a nosotros. Y nosotros decidíamos qué hacíamos. O lo íbamos a ver, o le cambiamos la medicación, o si era muy urgente, que eso hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué no aparecían las urgencias? Porque nosotros prevenimos la complicación. Claro. Puede pasarnos, Sí, sí, sí. pero la prevenimos. Sí, sí. Entonces la urgencia está. Segundo, ¿ahorras plata? Por supuesto. Si ya sabes cómo va a evolucionar la persona, Claro. no tenés que hacerle examen de sangre, no tenés que hacerle placa, no tenés que hacerle tomografía. Cuando una persona está internada en el sanatorio, ¿qué pasa, Juan Carlos? Viene el familiar, está angustiado porque el paciente está grave, ¿y qué le dice al médico? Claro. Doctor, ¿no le vamos a hacer una tomografía computada? Claro, exacto. Y el doctor, como se la quiere sacar rápido de arriba, no tiene la paciencia para hablar como hablamos nosotros, Claro. dice, le pido una tomografía computada, ¿santo de qué? Claro. A santo de nada, de molestar al pobre paciente que está incómodo en la cama. Cuando ingresan a la unidad de cuidados paliativos, en determinado momento se cortan los tratamientos activos. ¿Qué quiere decir esto? Que con conocimientos científicos vamos a hablar con el especialista que está haciendo quimio o radio o una diálisis renal y decimos, mirá, el tratamiento está dando más complicaciones que la enfermedad. ¿Qué te parece si la vamos posponiendo? Y siempre, porque tengo cantidad de anécdotas que no las voy a contar, los médicos me decían, ¿y quién le dice esto al paciente y a la familia? Nosotros. Nosotros vamos, queremos contar con tu anuencia, y evidentemente el colega que tiene muy buenos conocimientos decía, sí, tenés razón, no conviene seguir haciéndole tratamiento. Claro. Ahí te ahorras plata. O sea, ahí, claro. Entonces, Es señores, todo al revés, toda mentira. señores legisladores, Sí, sí. que ustedes dijeron, todos los legisladores, que éramos caros, explíquenme por qué somos caros. Te cuento lo último de esto para seguir charlando y espero no aburrir a la gente. Alguien me tendría que preguntar, ¿y qué haces cuando el paciente no puede estar más en la casa? Bien, los pacientes de cuidados paliativos no pueden estar más en la casa por dos motivos. El primero, fatiga familiar. Vos tenés que pensar de que a pesar de que teníamos asistentes sociales que hacían una red social para ayudar a la contención familiar, llega un momento en que se cansan. Claro. O porque son pocos, porque son mayores. Bueno, ahí los llevas al sanatorio. Normalmente tenemos una una gran asistente social y logramos formar redes barriales. Hablamos con un vecino, o el enfermero, o el médico, el asistente social, y convencíamos que fueran a ayudar una horita, media horita, traerle el pan, anda a hacerle los mandados. Claro. A doña María porque está cuidando al esposo. Y no puede ella salir a hacer el pan porque tiene que cuidarlo, a buscar el pan porque tiene que cuidarlo. Eso es trabajo de cuidado paliativo. Te dice, no es científico, es científico. Claro que sí. Porque es asistir al paciente binomio familia. Es realmente la medicina de juramento hipocrático. Entonces hacíamos redes sociales. Bueno, ese es el primer motivo, fatiga familiar. Eran pocos casos, pero hubo que ingresarlos. Control de síntomas. Cuando la enfermedad avanza, y esto me va a servir de punta para otra casa, cuando una enfermedad grave te avanza, llega un momento, no en todos los casos, repito, no en todos los casos,
que los síntomas tenés que llevarlo al sanatorio porque precisás 24 horas que estés con enfermería. Claro. Una enfermería que vos la del sanatorio le explicamos, vas a hacer esto y esto, porque en el Círculo Católico me permitieron, la dirección técnica, que yo siguiera asistiendo a los pacientes cuando los atendía. Repito, el Círculo Católico me permitía que yo era el jefe, en ese caso, estando en el sanatorio el paciente internado, y las indicaciones las hacía yo, y cualquier duda me llamaban a mí, no llamaban al médico de guardia, me llamaban a mí. Entonces, de esa manera, el núcleo familiar y el paciente que se internaba en el círculo seguía bajo la misma égida de cuidados paliativos, con la misma filosofía, con la misma adaptación. No te olvides que estábamos casi un mes y quizás más días con esas personas. Claro. Entonces el cambio no lo sentías nunca. Entonces esos síntomas refractarios que ya no los, porque te necesitas llevarlo al sanatorio, ¿por qué es? Porque la enfermedad avanzó. Y esto lo tiene que tener claro la gente. Llegó un momento en que por más nosotros no curamos a nadie, controlamos los síntomas, pero a veces es tan agresiva la enfermedad que tenés que llevarlo al sanatorio. Bien. Esa llevada al sanatorio era cuando el paciente, la enfermedad había avanzado tanto que la expectativa de vida era recorta. El promedio eran 3 o 2 días. Pero no para acelerar la muerte en el sanatorio. Repito, no para acelerar la muerte en el sanatorio. La muerte iba a llegar, estuviera donde estuviera. Y lo internábamos en sala general, no en el CTI. ¿Por qué en sala general? Porque en sala general seguía estando doña María, seguía estando el nieto, seguía estando el padre y la madre. Claro. Y sabían lo que le estábamos haciendo. Claro. Control de tranquilidad absoluta. Claro. Entonces, vamos a los números de vuelta. Sacamos el 50% de ahorro de los hospicios, lo dejamos en la casa. Porque la casa es el mejor sitio para estar. No por plata, sino porque la casa es el mejor sitio para estar. Aunque sea un asentamiento. Claro. Aunque sea un asentamiento. Entonces, nosotros agarrábamos, lo llevamos y lo seguíamos controlando. A los 2 o 3 días fallecía. No porque alguien le puso algo, sino que sabíamos que iba a pasar eso. Claro. Te cuento que solo un 8 a un 10% de los pacientes que atendíamos anualmente terminaban en el sanatorio. Un 8 a un 10%. De 300 pacientes anuales que asistíamos, el 8% son apenas 24 pacientes. Con apenas 2 o 3 días de internación domiciliaria. De internación sanatorial. ¿Cuánta plata ahorrás? Claro. Entonces que no me vengan a decir que somos caros. Exacto. Es la falacia, una de las falacias más grandes que hay. Sí, exactamente. El otro día también otra persona, distinta a la anterior, decía que los cuidados paliativos es para millonarios. No, señor, no diga esos disparates. Hemos atendido gente en asentamientos, también hemos atendido gente en la costa, hemos atendido gente en el interior, en las ciudades del interior, hemos atendido gente en el medio del campo, que no me olvido un día fuimos a atender a un paciente en un tractor, porque se había llovido no había tanto, forma de entrar no ahí. había forma de entrar, fuimos en un tractor. Eso son los paliativistas del Uruguay. No los traje ni de España, ni de Italia, ni de donde quieran traerlo. Made in Uruguay. Y entiéndanlo, como decía don Alberto Olmedo. Los paliativistas somos los únicos que sabemos hacer cuidados paliativos. No es por desprestigiar las otras especialidades. Yo no sé traumatología, no sé cardiología, claro. Yo sé hacer eso. No Danielito. Todos los que hacen el curso en estos 2 sitios que dije, saben hacerlo. Y todos estamos imbuidos en lo que son los cuidados paliativos. Dignidad. Por eso es que también tiene que tener mucho cuidado con médicos que dicen saber cuidados paliativos y te terminan proponiendo eutanasia. Claro.
Ningún paliativista te va a proponer nunca una eutanasia. Si tú ves que ese médico que dice ser paliativista te propone una eutanasia, ese no es paliativista. Claro, exactamente, es todo lo contrario. Es un dogma, claro, lo que dijo Cecily Sanders. Es un dogma el camino del medio, no al encarnizamiento terapéutico, no a la eutanasia. El camino del medio es los cuidados paliativos. ¿Y por qué el encarnizamiento terapéutico te lo dije? Porque los pacientes de cuidados paliativos se van a morir por la patología que tienen. Ningún paliativista va a permitir que se te muera un paciente de una infección urinaria, porque la vas a controlar en ese momento. Ningún paliativista te va a morir porque le sacaste el suero para que se te deshidrate. Claro. Nosotros, personalmente yo, y además por la fe católica que tengo, como dijo San Juan Pablo II en varias encíclicas que hizo con respecto a la vida y la muerte, lo seguimos hidratando hasta el último segundo de su vida. Nunca un paliativista les va a decir, no le vamos a poner el suero porque es prolongarle la vida. ¡Mentira! Razonemos así. No sé si los estoy aburriendo. No, está perfecto, Daniel. Así. Lástima que ya nos falta poco tiempo, bueno, pero igual está perfecto. Razonemos así. Tenemos una persona en el cual se le colapsaron las venas, no le podemos entrar por ningún lado. Se le coloca suero subcutáneo abdominal y ahí le pasamos la hidratación necesaria. ¿Por qué? Porque si le sacás la hidratación, a las 24 horas se te va a formar una éscara y ahí se te complica todo. Claro. Es decir, no agregamos más patologías, no agregamos más noxas. Exacto. ¿Tá? La gente que tiene sonda nasogástrica, ¿por qué se la ponemos a veces? Y a veces se la ponemos por dos motivos, porque está vomitando sangre y no puede ser eso, entonces la sonda degravita enseguida, o si no, para que la piel no se le forme éscaras. Claro. Porque no puede tragar. Y me vas a decir, sale carísimo alimentarlo por sonda. No, señor. Pollo hervido, zanahoria, zapallo, maicena, mamadera, de esos botellones de vidrio o un suero adaptado, y le pasamos la alimentación mínima, porque sabemos cuál es lo que tenemos que darle, para que esa persona no se le forme éscara. Y eso, Juan Carlos, no es prolongar la vida. Claro. Eso es cuidarle la dignidad a la persona. Exactamente. Y además hacemos partícipe de ese tratamiento de cuidados paliativos a la familia. Ningún enfermero ni yo le voy a ir a preparar la comida, le explicamos cómo prepararla, que es sencillísimo. Entonces la gente dice, me están dando importancia. Claro, exactamente. A mi familiar y a mí. Y claro. Y cuando no está, ¿te acordás como al abuelo o a papá o a mamá le preparábamos el pucherito, le preparábamos el pollo, lo desmenuzábamos y lo licuábamos? Claro, volver a las raíces. Pero, Juan Carlos, a todo el equipo nuestro, tanto del HOSPI como del Círculo Católico, la gente te para en la calle, me han dicho enfermeros que trabajaron conmigo, tanto en los dos lados, y se acuerdan cuando se les murió la persona. Mirá vos. Se acuerdan, te agradecen. Claro. Entonces, señores, no opten por la ley de eutanasia, exijan los cuidados paliativos. Que el 8 de octubre, gracias a Dios y a la Virgen, se les ocurrió a nuestros gobernantes hacer la reglamentación. Pero ahora hay que exigirle cuidados paliativos y nunca eutanasia. Eso es importante, Daniel, para que la gente lo sepa. Muy importante, que vos ya nos has estado hablando, que la gente puede elegir. Exacto. O sea, la gente puede elegir lo que quiere, pero esto da para tanto que el miércoles que viene, si vos podés... Pero Juan Carlos, ¿cómo no voy a poder algo que Dios y la Virgen me permitieron hacer? Fíjate que Dios y la Virgen me llevaron a ser durante 11 años el médico y el jefe del HOSPI, hospicio, internación extramuros de pacientes. Y después me dio la oportunidad
en mi querido círculo católico, de hacerlo en domicilio. Claro. ¿Cómo no le voy a explicar a la gente? Y vamos a seguir hablando de esto. Y hoy Radio María, me gusta que la gente esto lo vuelva a escuchar el programa, saque algún apuntecito, porque hoy va a venir, para que vean todos los oyentes y le expliquen a la gente que no es católica, que no es un problema de religión. Hoy viene mi amigo personal, el doctor Jorge Papatián, que es médico de familia y es evangelista. Claro, claro. Por eso hablamos. Y Jorge antes. lucha contra la eutanasia. La gente de buena fe, la gente Claro. porque este es un problema moral. Es un En el problema. fondo, es un problema moral. Exacto. Y además, exacto. para el miércoles, me gustaría que también que nos hablaras sobre el tema de la desconfianza que genera con los médicos Perfecto. y además con los familiares, porque los familiares también traen una carga de responsabilidad por las decisiones que se van a tomar con respecto a esa persona. Mi querido Juan Carlos, tú que sos, ya esto ya está cocinado, oyentes, esto ya está hablado, pero vamos a decirle a la gente lo que Radio María tiene preparado para mediados de noviembre. No le vamos a decir qué tiene preparado, pero estén atentos que en los programas de Radio María va a haber un programa muy especial con la presencia tuya, con la presencia del padre Pablo Coimbra, con un trabajo específico contra la eutanasia y a favor de los cuidados paliativos. Pero sigan escuchando porque vamos a seguir. Esto recién comienza, como tú dijiste, ¿no verdad, Juan Carlos? Exactamente, recién comienza porque la gente tiene que saber. El problema es que si la gente no sabe, lo deja correr, porque si bueno, esto no ha habido una oposición en cuanto a argumentación con respecto a eso. Exacto. Y bueno, nosotros lo vamos a empezar a hacer acá, desde acá. Y bueno, ya el miércoles que viene, 10:30, estamos de nuevo. Y además en el programa tuyo, Daniel, que ya estás haciendo Mañana, hoy de tarde viene el doctor Papatián y mañana Carlos Iafigliola. Perfecto, perfecto. Y vamos a luchar por esto, porque es decir, la desconfianza que genera esto va a ser terrible, va a ser un infierno. A vos te van a internar por un resfrío y vas a tener miedo de ir al médico porque decís, no sé qué me van a hacer. Es así. Ese es el hermoso tema que va a hablar el miércoles que viene, si Dios quiere, y la Virgen. Exactamente. Bueno, gracias, Daniel, por estar con nosotros. Soy yo. Estamos para ayudar, estamos para informar y que Dios bendiga a este bendito país. Amén. Gracias. Gracias.